descubrí la infidelidad de mi esposa y todo cambió. No fue una simple traición, no fue un desliz que se desvaneció con el tiempo. Fue una ruptura profunda, una ruptura que resonó en todos los rincones de mi vida. Recuerdo claramente el día en que me golpeó la verdad, un golpe tan devastador que me dejó sin aire. Las risas que alegraban mis días, los caricias que calentaban mis noches, todo eso no era más que una mentira bien dicha. El mundo tal como lo conocía se vino abajo y me vi obligado a reconstruir cada pieza por mi cuenta, mientras ella continuaba viviendo su vida como si nada hubiera pasado. La verdad es que nunca volví a ser el mismo después de ese momento. Hacer trampa no solo destruyó nuestro matrimonio, sino que destruyó quién era yo. Al principio lo único que quería era venganza, ver en sus ojos el mismo sufrimiento que ella me causaba. Pero el dolor me cambió de una manera que ella nunca podría predecir. Empecé a cambiar. Poco a poco me recuperé. Cada decisión que tomé, cada cambio que hice en mí mismo, estuvo a un paso de su sombra. Ella, por supuesto, no estaba preparada para ver esto. La ironía es que mientras yo evolucionaba, ella no pareció darse cuenta. Pasé de ser un hombre destrozado, hundido en la tristeza y el resentimiento, a alguien que redescubrió su propia fuerza. El divorcio fue el punto de partida, un hito en el que dejé atrás al hombre que ella conocía. Pero lo que no esperaba era que esta transformación fuera tan profunda, tan completa, que me convirtiera en alguien a quien apenas reconocería. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero cambio. Estaba sorprendida de en quien me convertí después de que dejé su vida. Todo lo que hice, cada elección que tomé, lo sentí como una afrenta a lo que ella creía saber. No se trataba solo del dinero, sino del éxito que vino después. Se trataba de mi esencia, algo que nunca más podría alcanzar. Y entonces, cuando intentó seguir adelante, sucedió algo inesperado. El mismo hombre con el que me engañó, él fue quien la engañó a ella. Al final, ella se vio obligada a sentir lo que yo había sentido. Ella experimentó el mismo dolor, la misma humillación, y fue en ese momento que todo se revirtió. Lo más doloroso es que, en el fondo, sabía que esto sucedería. Había algo en su forma de vivir, en las decisiones que tomaba, que siempre la llevarían a ese destino. Ella creía que podía escapar, que construiría una nueva vida con otro hombre, pero la vida tiene una manera cruel de devolver lo que damos a los demás. Y ahora ella estaba destruida, de la misma manera que ella me destruyó a mí. Pero este no es el final. No. Esto es solo el comienzo de algo más grande. ¿Qué hará ahora que ha probado su propia medicina? Pensó que tenía todo bajo control, que podía rehacer su vida sin consecuencias, pero las decisiones que tomamos tienen un precio. Ahora, ella es la que enfrenta la desolación, mientras yo sigo adelante. ¿Pero aprenderá algo de esto? ¿O seguirás repitiendo los mismos errores, atrapado en un ciclo de dolor y arrepentimiento? Lo más curioso de todo esto, no fue su traición lo que me liberó. Eso es lo que hice después. En eso me convertí. He cambiado de maneras que ni siquiera yo podía predecir, y ahora, todo lo que queda es ver a dónde me llevará ese cambio, y dónde terminará su caída. ¿Qué pasó después de que ella vio la transformación? ¿Realmente entendió lo que perdió o el destino aún nos depara más sorpresas? Bienvenidos a nuestro canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escucharás son ficticias, pero tienen un objetivo claro: mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, corazones y familias. Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar te impactará y mantendrá tu atención de principio a fin. Ahora, relájate y sumérgete en una trama sorprendente. Buena historia. Era una mañana soleada, de esas en las que la luminosidad y el clima agradable parecían contrastar totalmente con el revuelo que se escondía en el interior de todos. Javier, con la mirada siempre atenta y la postura firme, paseaba por el piso que él y Clara compartían desde hacía casi 10 años. Su relación era, a los ojos de muchos, perfecta. La típica pareja que se conoció en la universidad, se enamoró a primera vista y rápidamente construyeron una vida juntos. Él, un abogado respetado en la ciudad, y ella, una diseñadora gráfica conocida por su talento creativo y su manera cautivadora. Pero como todo lo que parece perfecto, hubo grietas en los cimientos de esa relación que ni siquiera sus más cercanos pudieron percibir.
En los primeros años de matrimonio, Javier y Clara fueron inseparables. Él la admiraba por su inteligencia, por el brillo de sus ojos cuando hablaba de un nuevo proyecto, y veía en él una seguridad que siempre la hacía sentir amada y protegida. Las noches estuvieron llenas de largas e íntimas conversaciones, donde la complicidad parecía ser el fundamento inquebrantable de esa unión. Pero, con el tiempo, las conversaciones se hicieron más raras y fueron reemplazadas por silencios que resonaban por toda la casa, que era demasiado espaciosa para dos. En los últimos meses, Javier había empezado a sentir algo diferente. Clara, antes expansiva y siempre presente, ahora parecía distraída, ajena a las pequeñas rutinas que, para él, significaban tanto. Cuando se sentaron a la mesa para cenar, el brillo en sus ojos parecía apagado, reemplazado por una expresión distante, como si algo más estuviera ocupando sus pensamientos. Él, a su vez, intentó convencerse de que era solo cansancio, tal vez el peso de las responsabilidades, el desgaste natural de una larga relación. Sin embargo, en el fondo, había un sentimiento que no podía ignorar, un malestar creciente, una duda que empezaba a carcomer su paz interior. Clara, en cambio, estaba inmersa en un torbellino emocional que ella misma no podía explicar. Ella amaba a Javier. O al menos creía que le encantaba. Él era el hombre que siempre la había apoyado, el socio que había construido su vida junto a ella. Pero últimamente había una inquietud que no podía evitar. Se sentía atrapada en una rutina que parecía asfixiarla, como si le faltara algo. No fue algo concreto, no hubo un motivo concreto. Pero esta ausencia, este vacío invisible, la estaba consumiendo lentamente. Se dedicó al trabajo como vía de escape, sumergiéndose en sus proyectos con una intensidad que Javier interpretó como pasión por su carrera. Pero Clara sabía que era más que eso. Fue un intento de encontrar algo que la hiciera sentir viva otra vez, que la hiciera sentir algo más que esa apatía que poco a poco se había ido instalando en su vida. Su relación, alguna vez marcada por la cercanía y la intimidad, ahora parecía sobrevivir a expensas de una rutina monótona. Las noches que antes estaban llenas de largas conversaciones y risas ahora se limitaban a ver la televisión en silencio o rápidos susurros sobre el trabajo antes de acostarse. Javier la echaba de menos, la mujer vibrante y llena de vida que conoció, pero no sabía cómo llegar a ella. Y Clara, a su vez, se sentía culpable por no poder corresponder el cariño que todavía le mostraba Javier, aunque de forma cada vez más comedida. En medio de esto, estaba el departamento que compartían. Un espacio amplio, moderno, bien decorado y confortable, pero que, para Javier, empezaba a parecer vacío. Recordó la ilusión con que Clara escogía cada detalle de la decoración, el entusiasmo con el que organizaba los cuadros, las plantas y los muebles. Ahora todo parecía solo un paisaje. Lo que alguna vez representó el hogar que construyeron juntos ahora parecía una prisión de la que secretamente quería escapar. Los fines de semana, antes llenos de actividades para dos, viajes espontáneos, cenas románticas o incluso paseos sin rumbo por la ciudad, se han convertido en momentos de soledad compartida. Pasaron tiempo juntos pero en realidad no estaban el uno para el otro. Clara se encerraba cada vez más en su mundo, y Javier, aunque intentaba acercarse, se sentía cada vez más alejado de ella. Las discusiones, cuando surgieron, fueron breves e insignificantes, pero dejaron en el aire una inquietud que nunca se disipó por completo. Parecía haber algo tácito entre ellos, una barrera invisible que los separaba. Javier, siempre racional, intentó buscar explicaciones lógicas a lo que estaba pasando, pero no pudo. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué. Y Clara, atrapada en sus propios conflictos, evitaba confrontarlo, temerosa de enfrentar lo que quizás ya sabía en lo más profundo de su corazón. También estaba el círculo social que los rodeaba. Amigos en común, cenas, eventos. Todo siguió como antes. Para otros, eran la pareja perfecta, todavía inseparables, todavía felices. Javier se aferró a esas ocasiones como si fueran una prueba de que, al fin y al cabo, las cosas no estaban tan mal. Si los demás no se dan cuenta, tal vez no sea tan grave, pensó. Pero Clara sabía que se estaban alejando. Y con cada evento, cada cena, se sentía más aislada, como si estuviera interpretando un papel en una obra en la que ya no quería actuar. Un día, mientras Clara trabajaba en un proyecto importante, Javier entró en su estudio, algo que rara vez hacía.
Se quedó unos segundos en la puerta, mirándola en silencio. Ella estaba concentrada, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora, pero había algo en su postura que lo perturbaba. Era como si estuviera ahí, pero no estaba. Él la llamó y ella se giró lentamente, como si saliera de un trance. ¿Todo está bien?, preguntó, tratando de sonar casual pero sin poder ocultar la preocupación en su voz. Sí, por supuesto, respondió ella, con una sonrisa forzada. Simplemente estoy cansado del trabajo. Javier asintió, pero sintió que había más que eso. Quería preguntar, quería insistir, pero no lo hizo. No en ese momento. Había algo en sus ojos que lo hizo retroceder, como si de repente la distancia entre ellos fuera insuperable. Y así continuaron viviendo. O mejor dicho, sobrevivir. En una rutina que, poco a poco, fue consumiendo lo que quedaba de la pasión que un día los unió. Clara siguió adelante, intentando aferrarse a lo que todavía sentía por Javier, pero sin poder llenar el vacío que había en su interior. Javier, en cambio, todavía tenía esperanzas de que las cosas pudieran volver a ser como antes, aunque no sabía cómo. No hablaron de lo que les molestaba. No hablaron de lo que los separaba. Y fue en este silencio, en este vacío, que algo empezó a crecer. Algo que cambiaría sus vidas para siempre, aunque ninguno de los dos hubiera podido predecirlo en ese momento. La rutina continuó y con ella los silencios cada vez más largos entre Javier y Clara. Ya se había acostumbrado a esa extraña sensación de vacío que parecía invadir cada momento juntos, pero algo dentro de él aún luchaba contra la aceptación de que eso era todo lo que quedaba del matrimonio. Cuando la observaba de lejos, Clara parecía la misma mujer de antes, dedicada a su trabajo, cuidadosa con los detalles del hogar y educada en las interacciones sociales. Pero había una frialdad invisible que impregnaba los pequeños gestos de la vida cotidiana. Una distancia que, aunque imperceptible para los demás, para él era cada vez más palpable. En las últimas semanas, Javier ha comenzado a notar patrones sutiles en el comportamiento de Clara. Pequeños cambios que, aislados, parecían insignificantes, pero que, sumados, formaban un panorama inquietante. Las salidas prolongadas, los mensajes intercambiados a altas horas de la noche, los momentos en los que ella reía sola con el celular en las manos, como si estuviera inmersa en una conversación privada que él nunca podría entender. Intentó disipar esas sospechas, se dijo a sí mismo que eran solo el resultado de su inseguridad, de su propia incapacidad para reconectarse con ella. Pero en el fondo, algo le molestaba profundamente. Fue una de esas noches, mientras Clara decía que necesitaría trabajar hasta tarde en un nuevo proyecto, que Javier decidió seguir su instinto. Ella había salido de casa con su prisa habitual, con los ojos fijos en el móvil mientras decía, sin mirarlo, que no sabía cuándo volvería. Javier se quedó en casa, sentado en el sofá del salón, mirando las paredes que ahora parecían tan opresivas. Intentó no pensar demasiado en lo que su mente empezaba a sugerir, pero el sentimiento era incontrolable. Cuando el reloj marcaba casi medianoche y ella todavía no había regresado, decidió irse. El coche de Javier atravesaba las calles de la ciudad, mientras su mente se debatía entre la culpa y la incertidumbre. No estaba seguro de lo que estaba buscando, o si realmente quería encontrar algo. Pero una parte de él, la más desesperada, quería respuestas. Quizás si supiera que estaba mal, podría solucionarlo. O tal vez finalmente entenderían que había destruido lo que tenían. Condujo sin rumbo durante un rato, las calles iluminadas solo por el tenue resplandor de las farolas. La ciudad parecía dormida y Javier se sentía como un intruso en el silencio de la madrugada. Pensó en regresar a casa, pero algo lo hizo seguir adelante. Al pasar por el café donde a Clara siempre le gustaba tomar café a última hora de la tarde, vio algo que le hizo agarrar con más fuerza el volante. Allí, estacionado en la esquina, estaba su auto. Javier se detuvo a una distancia segura y observó. El auto estaba vacío y las luces de la cafetería ya estaban apagadas. El lugar pareció cerrado durante horas. Salió del auto y comenzó a caminar por la calle, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Intentó no pensar en lo peor, pero cada paso que daba lo llevaba más profundo a ese abismo de incertidumbre. Y entonces lo vio. Clara salía de un edificio a unos metros de distancia. No estaba solo. La acompañaba un hombre,
y la forma en que se miraban, la forma en que ella le tocaba el brazo, no dejaban lugar a dudas. Javier se quedó quieto por un segundo, el tiempo suficiente para sentir el suelo abrirse bajo sus pies. Allí, en el silencio de esa calle, fue testigo de algo que nunca había imaginado. La traición, desnuda y cruda, se desarrolló ante sus ojos. Se retiró a las sombras, escondido, mientras se dirigían hacia el auto de Clara. No podía oír lo que decían, pero las risas ahogadas y las miradas intercambiadas fueron suficientes para hacer que su pecho ardiese de dolor. Javier nunca se había sentido tan impotente. Era como si todo lo que habían construido a lo largo de los años estuviera siendo destruido en un solo instante. Subieron al coche y se marcharon, dejando a Javier solo en la fría acera. La imagen de ellos dos juntos fue una puñalada en el corazón. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual que antes. La traición que temía pero que no quería creer era ahora una realidad con la que tendría que lidiar. Cada sonrisa suya, cada gesto cariñoso, cada noche a su lado, todo parecía una mentira colosal. Cuando regresó a casa, sintió una mezcla de ira y tristeza. El amor que una vez lo guió parecía un recuerdo lejano, y el dolor de la traición palpitaba en cada fibra de su ser. Cuando Clara llegó tarde en la noche, él estaba sentado en la sala, mirando hacia la puerta como si hubiera estado esperándola durante horas. Entró casualmente, como si esa noche fuera como cualquier otra. Pero para Javier ya nada sería normal. Clara lo miró rápidamente y subió a su habitación, como si la distancia entre ellos fuera insuperable. Y tal vez lo fue. Javier se quedó quieto, viéndola desaparecer por el pasillo, mientras la ira se convertía en determinación silenciosa. Sabía que necesitaba confrontarla, que necesitaba respuestas. Pero no esa noche. Aún no. Horas después fue a su habitación, se acostó a su lado, pero no pudo dormir. Mi cabeza bullía de preguntas, de dolor y, sobre todo, de la certeza de que esa traición era solo el comienzo de algo mucho más grande. El sonido de los pasos de Clara resonó por toda la casa mientras caminaba de un lado a otro, tratando de parecer ocupada. La tensión en el aire era casi palpable. Javier, sentado en el sofá del salón, la observaba en silencio. Lo que antes parecía una simple distancia natural entre ellos ahora llevaba el peso de un secreto revelado. Él lo sabía. No hubo más dudas. No fue una intuición infundada ni unos celos irracionales. Era la verdad desnuda y Javier lo había presenciado con sus propios ojos. Esa mañana, el ambiente estaba lleno de palabras no dichas, de enfrentamientos por venir. Javier, siempre tan calculador y paciente, estuvo al borde de un abismo. La traición de Clara resonaba en su mente cada vez que la miraba, pero aún no había dicho nada. Esperó el momento adecuado, una parte de él deseaba que ella confesara. Deseó que ella pudiera decir algo que explicara, que justificara lo imperdonable. Pero, como siempre, reinó el silencio entre ellos. Clara, a su vez, sintió el peso de su mirada. Ella no era ingenua. Sabía que algo había cambiado, que Javier ya no era el hombre silencioso y comedido que solía ser. Había tensión en sus movimientos, una mirada penetrante que la seguía por toda la casa, como si estuviera esperando el momento en que ella cometiera el error fatal. No sabía si él ya lo había descubierto, pero la culpa estaba creciendo dentro de ella como un veneno, mezclada con un miedo creciente. La cena de esa noche fue el momento en que todo empezó a desmoronarse. Javier se había levantado más temprano que de costumbre y había preparado un plato sencillo, pero siempre había sido el favorito de Clara. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro, y el silencio se cernía sobre ellos como una densa nube. La observó mientras comía, cada gesto meticuloso, cada bocado que se llevaba a la boca, todo parecía ser parte de un ritual que precedía a lo inevitable. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Finalmente rompió el silencio, con un tono tranquilo, casi casual. Clara dudó por un segundo. Estaba en silencio. Apartó la mirada, centrándose en el plato que tenía delante. Hay mucho que hacer, como siempre. Javier asintió, todavía sin quitarle los ojos de encima. Siempre trabajaste duro. Últimamente parece que incluso más de lo habitual. Clara sintió una ligera corriente de pánico formarse dentro de ella. El tono de Javier era neutral,
pero había algo más allí, una tensión subyacente que no podía ignorar. He estado ocupado, sí. Respondió rápidamente, tratando de mantener su tono ligero. Nuevos proyectos, ya sabes. Javier dejó reposar el tenedor sobre el plato, inclinándose ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en ella. Clara, comenzó, en voz más baja. Quiero que me digas la verdad. Se quedó helada por un momento, con el corazón acelerado en el pecho. El cuchillo invisible que tanto temía parecía estar a solo unos segundos de atravesar su corazón. ¿La verdad? Clara intentó sonar despreocupada, pero su voz delataba el nerviosismo que intentaba ocultar. ¿Acerca de? Sobre nosotros. Sobre lo que está pasando entre nosotros. Javier mantuvo la mirada fija, la respiración controlada. Sobre lo que has estado haciendo. Clara abrió la boca, pero no le salieron palabras. Ella sabía que este era el momento. La verdad estaba atascada en su garganta, lista para ser revelada, pero no podía. La culpa era insoportable y el miedo a lo que vendría después la paralizó. Javier esperó una respuesta, pero cuando el silencio siguió llenándolos, se levantó de la mesa. Cada uno de sus movimientos era lento y deliberado, como si estuviera conteniendo una ira a punto de explotar. Caminó hacia el lado opuesto de la habitación y recogió algo que estaba en el aparador. Cuando regresó a la mesa, sostenía el celular de Clara en una mano. Sus ojos se abrieron y el pánico finalmente se mostró claramente. ¿Qué estás haciendo? Él no respondió de inmediato. Abrió su celular y, con unos cuantos toques, mostró los mensajes que Clara había intercambiado con el hombre que ahora llenaba los espacios vacíos de su vida. Los mensajes fueron claros, llenos de intimidad y promesas. Javier ya lo había leído todo la noche anterior, cuando Clara había dormido, dejando el dispositivo abierto sobre la mesilla de noche. Pensé que, después de todo lo que hemos construido, tendrías la decencia de decirme la verdad. La voz de Javier era fría, controlada. Pero el dolor en sus ojos era imposible de ocultar. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Intentó encontrar las palabras, cualquier cosa que pudiera aliviar la situación. Javier, yo, no. La interrumpió, su voz finalmente salió con la intensidad que había tratado de contener durante tanto tiempo. No hay excusa, Clara. Me mentiste a mí, a nosotros. Convirtió nuestra vida en una mentira. Sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos, pero sabía que, en ese momento, no había nada que pudiera decir para borrar lo que había hecho. Yo, cometí un error. Murmuró, con la voz quebrada por la culpa y el miedo a lo que vendría después. Fue un error. Javier, por favor, ¿un error? Repitió, con una risa amarga. Un error es tirar una copa de vino. ¿Eso? Esa fue una elección. Una elección que tomaste, Clara, consciente de lo que significaría. Ella bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Las lágrimas empezaron a caer silenciosamente, pero Javier no se movió. Él la observó, tratando de encontrar alguna explicación que justificara lo que había hecho. Pero no llegó nada. ¿Cómo sucedió esto? Preguntó después de un largo silencio, su voz ahora más baja, más sombría. ¿Cuándo se vino abajo todo? Clara vaciló, intentando controlar sus sollozos. No sé. Su voz era apenas un susurro. Me perdí, Javier. Me perdí de nosotros. Javier negó con la cabeza, como si sus palabras no fueran suficientes para llenar el vacío que ahora sentía. Construimos una vida juntos. Hice todo por ti, Clara. Para nosotros. Y, sin embargo, decidiste que eso no era suficiente. Ella quería explicar. Quería encontrar las palabras adecuadas para hacerle entender lo que sentía, pero lo único en lo que podía pensar era en cuanto lo había lastimado, en cuanto había destruido lo que tenían. Javier se puso de pie, pasándose una mano por el rostro, intentando contener las emociones que lo abrumaban. Él la amaba, eso era innegable. Pero, ¿qué hacer con ese amor ahora que la traición había destruido la confianza? Necesito algo de tiempo. Dijo finalmente, su voz un poco más controlada.
Necesito algo de tiempo para pensar en lo que esto significa para nosotros. Si todavía hay un nosotros. Clara guardó silencio, mirándolo salir de la habitación, sin poder seguirlo. Sabía que, pasara lo que pasara después, algo irreparable se había roto entre ellos. Y por primera vez sintió todo el peso de las consecuencias de sus decisiones. Javier pasó esa noche en un hotel, intentando procesarlo todo. Recordó los buenos momentos, las risas, los planes que habían hecho juntos, pero ahora todo eso parecía lejano, manchado por la traición. Y mientras pensaba en el futuro, una parte de él ya sabía que nada volvería a ser igual. Javier se despertó esa mañana en su habitación de hotel, las sábanas frías contrastaban con el calor asfixiante que sentía en el pecho. La realidad de la noche anterior volvió a golpearlo, pero esta vez con una especie de entumecimiento. Ya no sentía la ira hirviente que lo dominó el primer momento en que descubrió la traición de Clara. Ahora solo quedaba el vacío, el dolor latente que parecía haberse instalado en cada fibra de su cuerpo. Estuvo un rato allí, tumbado, mirando al techo. Cada recuerdo de la boda, cada imagen de Clara, pareció desmoronarse en su mente. Revivió los últimos momentos de su relación, tratando de comprender dónde había empezado todo a desmoronarse. Pero no hubo respuestas fáciles. Las preguntas fueron muchas y las respuestas pocas. El dilema que lo atormentaba ahora ya no era solo la traición en sí, sino qué hacer a partir de ese momento. Javier sabía que allí podía terminar todo, solicitar el divorcio y seguir con su vida. Muchos dirían que esta sería la única opción posible después de todo lo sucedido. Pero al mismo tiempo, no podía quitarse la idea de que todavía había algo entre ellos que podía salvarse. Todavía amaba a Clara, todavía había una parte de él que quería salvarla a pesar de todo. Pero, ¿cómo se salva una relación que ha quedado tan profundamente herida por la traición? Cuando finalmente decidió levantarse, sintió el peso de las decisiones que tendría que tomar en los próximos días. La presión pareció acumularse sobre sus hombros y supo que, de alguna manera, tendría que enfrentarse a Clara otra vez. Necesitaba escuchar más que excusas. Necesitaba comprender, necesitaba respuestas más profundas. ¿Qué la había llevado a ese punto? Y más importante aún, ¿sería capaz de perdonarla? Regresó a casa a última hora de la mañana. El camino parecía más largo de lo habitual, y cada kilómetro recorrido era un recordatorio de las opciones que enfrentaría. Al entrar, la casa estaba en silencio. Clara no estaba y Javier sintió una punzada de alivio. No estaba listo para enfrentarla todavía. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, para decidir qué diría cuando la volviera a ver. Caminó hasta la sala y se sentó en el sofá, mirando a su alrededor. El ambiente familiar que alguna vez había sido su refugio ahora parecía distante, casi extraño. Los recuerdos de los dos juntos, de conversaciones y risas, ahora estaban atormentados por el dolor de la traición. Mientras esperaba, la mente de Javier comenzó a explorar las consecuencias de lo que estaba por venir. Sabía que no importaba la decisión que tomara, su vida nunca volvería a ser la misma. Si optaba por divorciarse, afrontaría el proceso de separación, la división de todo lo que habían construido juntos. Y, aún más difícil, tendría que lidiar con el hecho de que su amor por Clara, por intenso que fuera, no sería suficiente para salvar lo que habían perdido. Por otro lado, si decidiera intentar la reconciliación, tendría que afrontar una batalla interna aún mayor, el desafío de superar la traición y reconstruir la confianza. Y sabía que eso no sería algo que sucedería de la noche a la mañana. El perdón, si llegara, sería dolorosamente lento. Habría momentos de duda, momentos de ira y, sobre todo, momentos en los que se preguntaría si estaba tomando la decisión correcta. Unas horas más tarde, Clara regresó a casa. Javier la escuchó entrar y se le dio un vuelco el estómago. No sabía qué esperar. Parecía tensa, tenía los ojos rojos e hinchados y claramente había estado llorando durante la noche. Se detuvo en la puerta de la habitación, sin atreverse a acercarse demasiado, como si temiera su reacción. El silencio entre ellos fue insoportable durante unos segundos, hasta que Clara finalmente rompió el hielo. Sé que ahora me odias, su voz era baja, casi un susurro. Y no puedo culparte por eso. Destruí todo. Javier la miró fijamente durante un largo momento. Ya no había ira en sus ojos,
pero el dolor seguía ahí, evidente en cada rasgo de su rostro. No te odio, Clara. Respiró hondo. Si te odiara, tal vez esto sería más fácil. El problema es, todavía te amo. Y eso hace que todo sea mucho más difícil. Intentó acercarse, pero Javier levantó la mano pidiéndole que se detuviera. Necesito respuestas, Clara. Necesito saber por qué. ¿Qué nos pasó? Clara se quedó en silencio por un momento, las lágrimas corrían por su rostro. Estaba claro que no sabía cómo explicar lo que había hecho, no sabía cómo justificar sus acciones. Pero finalmente habló. Me perdí, Javier. Su voz era temblorosa, llena de arrepentimiento. Yo era infeliz y no sabía cómo afrontarlo. En lugar de hablar contigo, intentar resolverlo, me distancié. Y luego, cuando menos me di cuenta, fui demasiado lejos. Javier asintió, pero todavía no estaba satisfecho. ¿Y este hombre? El dolor en su voz era imposible de ocultar. ¿Significó algo para ti? Clara sacudió la cabeza, desesperada porque él le creyera. No. No fue sobre él. Se trataba de mí. Sobre lo perdida que me sentía. Pensé que tal vez si yo. Se detuvo, incapaz de continuar. El silencio que siguió fue insoportable. Javier quería creerle, quería encontrar una manera de comprenderla, pero el peso de la traición aún era demasiado fuerte. ¿Y ahora? Preguntó finalmente, con la voz llena de incertidumbre. ¿Qué esperas que haga? Clara lo miró con expresión marcada por el dolor y el arrepentimiento. No sé. No sé qué podemos hacer desde aquí. Pero sé que si me das una oportunidad, lucharé por nosotros. Lucharé para enmendar lo que hice. Sus palabras estaban llenas de desesperación, pero también de sinceridad. Javier cerró los ojos por un momento, dejando que las emociones lo invadieran. Era un dilema moral complejo y sabía que no había una respuesta fácil. Por un lado, el amor que sentía por Clara seguía ahí, pero por otro, la traición le había creado una herida profunda, una que no sabía si podría sanar. Necesito tiempo, dijo finalmente, levantándose del sofá. Necesito tiempo para pensar qué hacer. En lo que esto significa para mí, para nosotros. Clara asintió, sabiendo que independientemente de la decisión de Javier, ese momento lo había cambiado todo. Su destino estaba ahora en sus manos. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio casi insoportable entre Javier y Clara. Él evitó cualquier enfrentamiento directo, mientras ella caminaba de puntillas por la casa, como temiendo que cualquier palabra o gesto pudiera destruir el frágil equilibrio que quedaba. Clara esperó, ansiosa y angustiada, la decisión que sabía que vendría. Javier, en cambio, estaba inmerso en un torbellino de emociones. El dolor de la traición todavía lo consumía, pero había una parte de él que no podía dejar de lado el amor que sentía por ella. Era un dilema que lo torturaba en todo momento. Una mañana, Javier se encontró conduciendo sin rumbo, tratando de encontrar algo de claridad en los pensamientos confusos que lo atormentaban. Recordó cada detalle de su relación con Clara, desde su primer encuentro hasta el momento en que todo se vino abajo. Pero la traición, el peso de esa mentira, era algo que no podía ignorar. Había una profunda cicatriz que, incluso con el tiempo, nunca desaparecería por completo. De regreso a casa, Clara continuó luchando contra sus propios demonios. El arrepentimiento la consumía, pero había algo aún más cruel que empezaba a tomar forma en su vida. Su amante, el hombre con el que destruyó su relación, también la había traicionado. Cuando Javier se apartó para tratar de lidiar con sus emociones, Clara descubrió que el mismo hombre que parecía llenar el vacío en su matrimonio también la estaba engañando. Era una amarga ironía, como si el universo le estuviera devolviendo el mismo veneno que le había ofrecido. Se sintió humillada, destruida. Todo su intento de escapar de una rutina infeliz había terminado aún más dolorosamente de lo que imaginaba. Clara se encontró sola, aislada. Javier ya no estaba emocionalmente disponible para apoyarla, y el hombre por el que había arriesgado todo la dejó sin nada más que arrepentimiento y vergüenza. La traición que le infligió ahora le roía las entrañas, obligándola a afrontar las consecuencias de sus acciones. No había una salida fácil. Unas semanas más tarde,
Javier finalmente tomó su decisión. Clara estaba sentada en la sala, respirando con dificultad, cuando él entró y se sentó a su lado. El silencio entre ellos era casi asfixiante. Pensé mucho en lo que me contaste, en todo lo que pasó, comenzó con voz baja y controlada, pero con una firmeza que Clara nunca antes había escuchado. Y me di cuenta de que lo que hiciste no fue solo un error. Fue una elección. Una elección que afectó todo lo que teníamos. Clara contuvo las lágrimas, su corazón latía con fuerza. Sabía que ese momento definiría su futuro. Todavía te amo, Clara. Respiró hondo y las palabras parecieron pesadas. Pero este amor no es suficiente para borrar lo sucedido. Lo que hiciste rompió algo dentro de mí y no sé si se podrá reconstruir. Ella comenzó a llorar, su rostro marcado por el dolor y el arrepentimiento. Javier, por favor, sé que te lastimé, pero puedo cambiar. Puedo hacer que esto funcione, lo prometo. Javier la miró y el dolor en sus ojos era evidente. Creo que te arrepientes, Clara. Pero la cuestión es que no se trata solo de arrepentimiento. No puedo permanecer en una relación donde la confianza se ha destruido de esa manera. No soy el mismo hombre de antes, y tú tampoco eres la misma persona. Nos cambió. Ella sabía que él tenía razón. Había algo irrevocable en lo que se hicieron el uno al otro, algo que no podía simplemente perdonarse ni olvidarse. Voy a pedir el divorcio. Su voz era firme, y Clara sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No, por favor, sollozó, rogando por una segunda oportunidad, pero en el fondo ya sabía que era demasiado tarde. Javier se levantó y la miró un momento. Te daré tiempo para que organices tus cosas. No te dejaré indefenso, pero ambos debemos seguir adelante. Lo que teníamos, se ha ido. Y así, Javier salió de la habitación, dejando a Clara sola con su dolor. La sensación de vacío que se instaló en la casa era inmensa, asfixiante. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. Él la amaba, ella lo sabía. Pero el amor por sí solo no fue suficiente para superar la traición. Meses después, Clara se mudó a un pequeño departamento, lejos de la casa donde construyó sus recuerdos. Estaba solo. Su amante la abandonó y sus intentos de reconciliación con Javier habían fracasado. La traición la marcó de una manera que nunca podría haber predicho. Ahora comprendía, más que nunca, el precio de las decisiones que tomaba. El arrepentimiento era un peso constante y viviría con él por el resto de su vida. Javier, por su parte, también sufrió. El proceso de divorcio fue difícil y emocionalmente agotador. Pero, poco a poco, empezó a rehacer su vida. El dolor de la traición seguía ahí, latente, pero aprendió a seguir adelante. No fue fácil, pero encontró una nueva paz al liberarse de la relación rota. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba decidido a redescubrir su propia felicidad, independientemente del pasado. El destino de Clara fue cruel. La traición que le impuso a Javier se volvió contra ella de una manera que nunca imaginó. Lo que quedó fue una vida solitaria, llena de arrepentimiento, donde las decisiones pasadas acecharían cada nuevo paso que intentara dar. Javier, en cambio, siguió adelante. No era inmune al dolor, pero aprendió a vivir con él sin dejar que lo defina. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta tu opinión y comparte tu opinión sobre lo que harías en el lugar de Javier. Recuerde suscribirse al canal para conocer más historias impactantes como esta. Y no lo olvides, aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las consecuencias son siempre devastadoras y nuestro objetivo es mostrar cómo pueden destruir vidas. Hasta la próxima.